paz de nuestro Señor Jesucristo para todos en este día. Espero que la gracia y la misericordia del Señor estén sustentándote. Vivimos momentos difíciles, pero Dios está en control. Nunca olvidemos eso. Una de las cosas que creo que abunda en medio de muchos de nuestros círculos sociales son expectativas. ¿Cuándo se acabará esto? Y sobre todo expectativas con respecto a Dios y su intervención en esta situación. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Cuándo nos dará la respuesta? ¿Cuándo nos sacará de este atolladero en que nos encontramos? Que nos dé una estrategia también para la parte económica. Expectativas. Pero hagamos una pequeña pausa y preguntémonos, ¿tendrá Dios expectativas con respecto a mí y a ti? Ese es nuestro tema de hoy. Expectativas divinas. 3 cosas que Jesús espera de mí en medio de esta crisis. Hace muchos años atrás hubo una situación así como la que vivimos hoy, difícil para el pueblo de Israel. Y ellos estaban llenos de expectativas y ansiosos de salir de esa situación y que Dios en verdad les diera una estrategia, una respuesta a sus plegarias. Y decían, bueno, llevaremos a Dios esta ofrenda, haremos para Dios esto o aquello. Hasta que por fin, en el capítulo 6, en el versículo 8, Dios le revela a Miqueas lo que él esperaba, cuáles eran sus expectativas con respecto a ese pueblo en medio de su crisis. Creo que esas 3 cosas que Dios le dijo a Miqueas que él esperaba de cada uno de los habitantes de la tierra en ese momento son las mismas cosas que Dios puede estar esperando de ti y de mí en medio de esta crisis del COVID-19. Veámosla. Miqueas 6:8 dice así: El Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a ver la primera expectativa de Dios. Debo decidir hacer lo que es justo. Hacer justicia es hacer las cosas que son correctas, las cosas que Dios ha establecido como ley, como reglamento, como norma, como principio, como ley otra vez. Hay 3 cosas que se me ocurren para este momento que vienen a ser justas delante de Dios. La primera, obedecer a las autoridades. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1 así: Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. ¿Y sabe cómo Dios coloca a la mayoría de los gobernantes y de los legisladores en nuestros países? A través de nosotros, de nuestro voto electoral. Así que nos toca someternos a ellos. En un momento de incertidumbre necesitamos dirección, porque en las crisis eso es lo que abunda, incertidumbre. No sabemos por qué, no sabemos. Y si sabemos por qué, no sabemos hasta cuándo, ni sabemos cómo. Y la mejor manera de navegar en medio de la incertidumbre es tener directrices. La autoridad está ahí para dar directrices y se nos están dando directrices. Entonces, hacer lo justo, hacer justicia delante de Dios en este momento es obedecer a las autoridades impuestas. Número 2. Pareciera que no es mucho de hacer justicia, pero es lo correcto. Recuerden, justicia es hacer lo justo y lo justo es hacer lo que es correcto, lo bueno. Pagar mis deudas. Sé que hay algunos que la están pasando duro. Hay algunos que están pasando situaciones que nunca antes habían pasado o imaginarse que pasarían. No tienen dinero, no tienen cómo enfrentar sus deudas. No me estoy refiriendo a ti. Eso tiene una solución y damos gracias a Dios que hay una ley moratoria, que los bancos han tomado la iniciativa y decirnos no tienen que pagarme en 3 meses, y otras instituciones con las que tenemos transacciones y compromisos financieros han hecho lo mismo. Pero me estoy refiriendo a aquellos que de alguna manera u otra, en su misericordia, Dios ha provisto para ustedes, posiblemente a través de ahorros, posiblemente a través de que tu empresa siga generando recursos todavía y dineros, y tienes ingresos. Me refiero a los que tienen cómo pagar.
La ley de moratoria no está diseñada para personas como estas. Está diseñada para aquellos que no tienen. Pero si tenemos con qué pagar nuestra luz, nuestra agua, pagar nuestros compromisos financieros, como nuestros préstamos, nuestras hipotecas, debemos hacerlo. Pero pastor, no sabemos cuándo esto va a terminar. Jesucristo dijo que esa actitud no es madura y que no es una acción justa, no es correcto. Se llama afanarse, se llama llenarse de ansiedad y también puede ser visto como una forma de avaricia. Él dijo que cada día Dios proveería lo que necesitamos y que cada problema deberíamos enfrentarlos cuando lleguen. Cada día trae sus propios problemas. Si hoy tienes con qué enfrentar tus compromisos financieros, hazlo. Es justo, es hacer justicia delante de Dios. Y la tercera cosa que creo que se aplica mucho a hacer justicia es decir la verdad. En el Salmo 15, versículos 1 y 4, se nos dice lo siguiente. Dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. Solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Aunque no salgan ganando. A veces decir la verdad nos pone en desventaja. Nos roba la oportunidad de avanzar, de jugarle vivo, de sacar provecho de una situación. Pero decir la verdad es tan importante porque ayuda a tener el corazón limpio delante de Dios. Hacer justicia entonces tiene que ver con 1, obedecer a las autoridades. Número 2, pagar mis deudas. Y número 3, decir la verdad. La segunda expectativa de Dios es esta. Debo decidir practicar la misericordia. Eso es lo que Dios espera de mí. Que yo sea misericordioso así como Él lo es conmigo. Decía mi mentor David Spencer, cuando hacemos misericordia nos parecemos más a Dios. Y aun cuando nos equivocamos en hacer misericordia, hacemos bien. Hacer misericordia nos parecemos a Dios, sí, porque Dios es misericordioso. Esto es una de las cualidades de Dios que nosotros podemos imitar. Y la Biblia nos manda a ser imitadores de Dios. Ahora bien, hace algún tiempo atrás a Jesucristo se le preguntó cuál era el mandamiento más importante. Él respondió con 2 mandamientos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Yo le llamo la L. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La persona que preguntó se sintió aludida y para escapar de la situación dijo, ¿y quién es mi prójimo? Jesucristo le respondió con una parábola. Una parábola es una historia ficticia que se elabora para ilustrar un punto que es verdadero y fundamental. Jesucristo entonces inventa esta parábola, esta historieta, y pone como el personaje principal a un samaritano. Ahora, recuerden, él está hablando de los judíos, y para los judíos los samaritanos eran despreciables. Mira, cuando un judío se topaba con un samaritano, era como toparse con un animal inmundo y tenía que guardar una cuarentena por 24 horas para purificarse. Así era de severo y así eran de despreciables los samaritanos. Y bueno, vamos a Lucas capítulo 10, versículo 25 al 34, donde se nos narra esta parábola que yo le llamo la parábola de las IES de la misericordia. Yo siempre me ando inventando acrósticos y cositas como estas para acordarme de cosas importantes. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó
de él. Vamos a ver entonces la primera ahí. Cuando vio al hombre, sintió compasión por él. La primera ahí es esta: inquiétate. Cuando ves a una persona en necesidad, posiblemente no la has visto, pero en tu mente te estás acordando de una persona y te sientes inquieta con ella. Un amigo, un vecino, un pariente, un conocido, un compañero de trabajo. Te sientes inquieto, sientes compasión y estás preocupado por su situación. La compasión tiene que ver con estar preocupado por el bienestar de otros. Este hombre lo vio y sintió compasión. Los otros dos, el religioso, el sacerdote y el ayudante del templo, lo vieron, pero no sintieron misericordia, sintieron repudio, sintieron indiferencia, se alejaron del hombre. Esto nos lleva a la segunda I. El hombre se acercó, dice, se le acercó. ¿Y cuál es el fin de acercarse? Informarse. Entonces, inquiétate e infórmate. Averigua qué es lo que está pasando, por qué te sientes inquieto. Este samaritano, despreciable para los judíos, se acercó a este hombre para ver si en verdad estaba mal. ¿Qué le había pasado? ¿Será que se habría dormido allí? ¿Será que estaba borracho? ¿Será que era un mendigo? Se acercó. Infórmate. Inquiétate e infórmate. Cada vez que tú te inquietas y validas esa inquietud con información, debes ir a esta próxima I. Intenta. Infórmate, inquiétate y acciona. Cuando te inquietas y te informas, Dios espera de ti acción. Dice, y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y las vendó. Intenta hacer algo. A veces nos inquietamos, nos informamos, pero entonces decimos, ¿pero qué puedo hacer yo? No sé qué hacer. Yo no puedo hacer nada. No tengo nada. A veces las personas solamente necesitan 2 buenos oídos. A veces necesitan 2 buenos brazos. A veces necesitan un solo hombro donde reclinar su cabeza y descargar su llanto y su dolor. A veces necesitan otra cosa. Eso nos lleva a la cuarta I. Invierte. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Cuenta la parábola que al día siguiente le pagó al mesonero y le dijo, mira, si este hombre se gasta algo de más, aquí está esto, pero si esto no alcanza, cuando yo regrese, te pago lo que queda pendiente. Mira, cuando queremos hacer misericordia o cuando decidimos ser misericordiosos, vamos a inquietarnos, debemos informarnos, debemos intentar hacer lo mejor que podamos hacer. Mejor es que nos equivoquemos intentándolo que nos equivoquemos por no intentar hacer nada. Hacer poco es siempre mejor que hacer mucho de nada. Pero recuerda esto, la última I, vas a tener que invertir tiempo, dinero y tus talentos. Las 4 I de hacer misericordia. Y la última decisión, la última expectativa de Dios, lo último que Jesucristo espera que tú y yo hagamos en este momento tan crítico de nuestras vidas, es esto. Debo decidir humillarme ante Dios. ¿Qué significa humillarnos ante Dios? Significa reconocer nuestra pecaminosidad, reconocer que nosotros, por más justicia que intentemos hacer, por más misericordiosa que sean nuestras actitudes y nuestras acciones, no es suficiente para ganarnos el favor de Dios. El favor de Dios es el acto de misericordia más grande que podemos experimentar los seres humanos. Y todo el mundo necesita reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. El apóstol Pablo, un gran maestro del Nuevo Testamento, dijo de sí lo siguiente. Hablando de su pecaminosidad a los romanos, le dijo, ¿saben qué? No entiendo lo que me pasa, porque yo sé lo que es bueno y lo que es malo, y detesto lo malo, pero termino haciéndolo. ¿No nos pasa eso también a nosotros? Le dijo a la iglesia de Filipo, mi meta es ser como Jesucristo, es más, todo lo tengo por basura. Usó otra frase, pero no voy a entrar en eso ahora mismo, un poco más fuerte. Él dijo, todo lo tengo por basura. Yo quiero ser y hacer como Jesús. Esa es mi meta y por eso yo me esfuerzo. Pero termina diciendo, pero aún no lo he alcanzado. Aún tengo que seguir esforzándome. A la iglesia de Corinto le dijo, ¿saben qué? Yo he recibido grandes revelaciones de parte de Dios. Tengo una gran sabiduría, pero tengo un aguijón
que cada vez que me lleno de orgullo por ser justo y por ser misericordioso, entre comillas, me acuerda que soy un pecador. Hoy más que nunca necesitamos volvernos a Dios, confesar nuestras faltas y acompañar esa confesión con acciones de cambio profundo. Quién sabe, es tiempo de cambiar nuestra agenda y poner nuestras prioridades en orden. Este es un tiempo difícil, pero será mucho más difícil si salimos de él, porque saldremos de él. Pero ¿cómo saldremos? ¿Iguales? Practicar justicia, hacer lo que es justo. Y si no lo estás haciendo, empieza a hacerlo. Y si crees que ya lo estás haciendo, amplía, haz más cosas justas delante de Dios. Si eres misericordioso, entiende esto, nunca se acaba la misericordia. Siempre hay que dar más. Hay que perdonar 70 veces 7. Y hay que seguir dando, porque siempre habrá gente que necesite una mano ayuda. Pero también es importante que nunca olvidemos que somos producto de la gracia y la misericordia de un Dios bueno, misericordioso, que espera de nosotros humildad, que reconozcamos que no somos mejores que nadie, aunque hagamos muchas cosas mejores y tengamos muchas cosas mejores. Este es un tiempo para volvernos a la simpleza, a la sencillez de corazón, y que si tenemos algo, que disfrutemos de él y lo compartamos, pero nunca nos definamos por lo que tenemos o por lo que sabemos, sino que disfrutemos de lo que somos y de lo que tenemos, recordando que es un acto de misericordia. Humillémonos ante Dios, reconozcamos nuestras propias faltas y enmendemos nuestros caminos. El profeta Jeremías en una ocasión le dijo al pueblo: hagan un alto en el camino. Creo que Dios nos ha obligado a hacer ese alto. Y examinen las sendas de su vida. Y pregúntese cuál es la senda antigua, cuál es la senda correcta, el camino del cual nos desviamos, y vuélvanse a él. Mejor que esto, nada. ¿Sabes? Saldremos de este problema, saldremos de esta crisis. Lo más terrible no es esta crisis, lo más terrible tampoco no es lo que vendrá después de esta crisis con los desafíos económicos y financieros que va a enfrentar todo el mundo. Lo más terrible de esta crisis sería salir de ella sin entender que Dios espera de mí que haga justicia, que ame la misericordia y reconozca que necesito de él. Bendiciones.